Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder participar en este día en la Escuela de Sanidad Rafa. Según mi reloj son las 2:30 aquí en Perú, así que es hora de empezar. Eh, Antes de nada quisiera dar gracias primero a los pastores, al pastor Eugenio y a la pastora Belén, por la invitación que nos han dado tanto a mi esposo y a mí para poder participar en estas enseñanzas sobre la Escuela de Sanidad Rafa. Eh, bueno, lo poco que puedo decirles acerca de nuestro ministerio es que estamos ministrando, trabajando aquí, apoyando a pastores e iglesias en Arequipa, en Puno y en Juliaca. Eh, bueno, mi esposo lleva 20 años en el ministerio, y yo llevo 13 años en el ministerio, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir de nuestro ministerio? Apoyamos a los pastores en todos los sentidos, en enseñanzas, liderazgo, matrimonios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nuestro ministerio básicamente nuestro logo del ministerio básicamente es manos extra para los pastores, ¿sí? Somos las manos extras que de pronto ellos necesitan y en eso se basa lo que nosotros hacemos acá en Arequipa, en la ciudad de Arequipa, en Puno y en Juliaca, ¿sí? Hasta ahora Dios no nos ha enviado a más lugares. Nuestros oídos espirituales siempre están atentos ahí para poder saber dónde Dios quiere que nos lleve, dónde Dios quiere llevarnos, perdón. Así que, bueno, pero estamos siempre bajo la voluntad de Dios y haciendo lo que Él nos dice que hagamos, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, yo quiero empezar con una oración, ¿sí? Y vamos a orar y vamos a aprender, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe y que podamos recibir la palabra de una manera dulce, de una manera especial. Podamos recibir la palabra para poder ponerla en nuestro corazón, para que se pueda ser asimilada en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Porque la palabra ya está puesta en nuestro espíritu, pero nuestra mente es la que tiene que entenderla, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nosotros necesitamos cambiar, transformar nuestra mente, ¿sí? Más adelante voy a hablar un poco de eso, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder ser un instrumento en tus manos para poder llevar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú eres el anfitrión en esta reunión. Tú eres el que diriges esta reunión y yo solo soy un instrumento en tus manos. Te doy gracias, Señor, por cada persona que vaya a escuchar esta enseñanza, sabiendo que no sale de mi corazón, Señor, sino que sale de tu corazón, Señor. Dirige cada palabra, Señor, que sale de mi boca para que sean las palabras que necesiten mis hermanos escuchar, Señor, y que sean palabras que provengan de tu corazón, Señor. Te doy gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, a través de este dispositivo móvil y de estas líneas de internet, Señor, llevamos tu palabra y tú estás en medio de ella, Señor. Sabemos que estamos congregados más de una persona de pronto en diferentes lugares, Señor, pero tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estoy en medio de ellos y tú estás en medio de nosotros aquí, Señor, porque somos más de 1, 2, 3 personas, no lo sé, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Espíritu Santo, tú dirige, tú enseña, tú muéstranos lo que debemos de saber de la palabra de nuestro Padre, y tú sé el maestro en esta oportunidad. Te doy gracias, amado Jesús, por estar con nosotros, y todo te lo dedicamos a ti. Toda la gloria, la honra y el honor sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.
Entonces, lo que me ha tocado enseñar en esta oportunidad es el don de fe, ¿sí? Y básicamente el don de fe es parte de los 9 dones del Espíritu. Entonces, eso lo voy a tocar al último, porque primero, antes de hablar del don de fe, primero tengo que hablar sobre la fe en sí, ¿no? La fe común, la fe regular que cada cristiano tiene en su corazón, ¿sí? En Romanos 12:3 dice, Romanos 12:3. Vamos a estar leyendo varios versículos en varias traducciones de la Biblia. Entonces yo les voy a ir leyendo y les voy a decir qué traducción es, ¿sí? Entonces en Romanos 12:3 en la Reina Valera dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y acá viene la parte que quiero que pongan mucha atención. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, en la Nueva Biblia Viva, dice, valórense, vamos a leer solo la parte final del versículo, dice, valórense según el grado de fe que Dios les ha dado. En la Biblia para todos, dice, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno, ¿sí? Y quiero ir a una traducción más, porque es muy importante esto que nosotros entendamos. La Biblia amplificada, en la traducción amplificada, dice, porque por la gracia de Dios que me ha sido dada, les digo a cada uno de ustedes que no piensen más de sí mismos y de su importancia y habilidad de lo que deberían pensar, sino pensar para tener un juicio sano. Y aquí viene la parte, ya que Dios ha asignado a cada uno un grado de fe, ¿sí? Y un propósito diseñado para el servicio. Entonces, bajo este versículo y bajo lo que hemos leído en las diferentes traducciones, hablamos sobre la medida de fe, sobre el grado de fe, sobre la porción de fe, sobre el grado de fe. Entonces, hablamos sobre una medida, ¿sí? La medida. En el idioma original, la palabra la medida de fe significa metrón, ¿sí? Y esa palabra significa es la porción, es la medida requerida, es una medida determinada, una medida establecida, ¿sí? Eso es lo que dice en el idioma original. Entonces, se supone que bajo estos versículos, este versículo en las diferentes traducciones que vemos, nosotros podemos partir de que Dios, a través de Jesucristo, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces Él nos da la medida de fe, la porción de fe, el grado de fe que nosotros necesitamos para poder partir en nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, o sea, todos partimos con la misma medida de fe. Todos partimos con la misma medida de fe. Eso es muy importante que lo entendamos. Todos partimos con la misma medida de fe. Entonces, y me pueden decir de que de pronto, ustedes saben que nosotros predicamos lo que es fe, ¿no? Y predicamos también lo que es gracia, ¿sí? Pero no nos vamos al extremo de uno ni de otro. Si ustedes nos escuchan tanto a mi esposo como a mí,
entonces nosotros nos van a escuchar decir de que debemos, o sea, la fe es importante para el desarrollo de la vida cristiana de un cristiano, obviamente, ¿no? De un creyente, porque necesitamos fe para poder hacer que las cosas espirituales se manifiesten en nuestras vidas, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no nos hubiésemos podido acercar a Dios, ¿sí? Sin fe no podríamos haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces la fe es muy importante. Y es importante que en este versículo que hemos leído haya la anotación que dice la medida de fe. O sea, Dios es tan justo que a todos nos ha dado la fe por igual. Todos hemos partido con la misma medida de fe. Con la misma medida de fe. Ahora, sé que de pronto nosotros, como les iba diciendo, nosotros enseñamos de que debemos ejercitar nuestra fe, ¿sí? Y la manera, ¿por qué decimos eso? Es porque realmente la fe necesita ser puesta en acción. Debemos saberla usar. Debemos usar nuestra fe, ¿sí? La fe que ya tenemos en nuestro corazón como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo. Entonces tenemos que saber cómo usar esa fe, ¿sí? Y la manera de saber cómo usar esa fe, la manera de saber cómo usar esa fe es sabiendo lo que dice la palabra. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a saber cómo usar la fe. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, para nosotros el estar meditando en la palabra, el leer la palabra de Dios, el estar en comunión con Dios, el orar hacia Dios, el estar siempre buscando más de Dios, para nosotros eso es algo que debería ser un estilo de vida. No debería ser obligación, ni tampoco deberíamos considerarlo como obras. ¿Me entienden? Entonces, yo al menos, yo no considero que sea una obra si yo leo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a mí me conviene saber más de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? A mí me conviene saber más. Ahora me pueden decir, pero no con eso Dios me ama más o me ama menos. No, yo no estoy diciendo nada de eso. ¿Sí? Como hijo o hija de Dios, tú eres amado infinitamente. O sea, incondicionalmente, incondicional. El primero que amó incondicionalmente, o el primero que agapó, porque esa es la palabra agape, el primero que agapó fue Jesucristo. ¿Sí? Fue nuestro Padre, nuestro Dios Padre, el Espíritu Santo. Él nos amó incondicionalmente. Significa que cuando Él dice que te ama, te agapea, te ama incondicionalmente, no tienes nada que hacer para merecer su amor, ¿sí? Y eso es cierto, no tenemos nada que hacer para merecer el amor de Dios, ¿sí? Pero como mayordomos de esta tierra, porque nosotros ejercemos mayordomía sobre esta tierra, por eso es que Jesús, antes de partir, Él nos dio la potestad, nos dio la autoridad aquí para que ejerzamos esa autoridad aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo ejercer esa autoridad por medio de la fe, por medio del amor, por medio de la gracia, por medio de la benevolencia, de la templanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la fe en la vida de un cristiano
es básico. Es básico. En Gálatas 2:20, en la versión Reina Valera, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó a mí, a Ximena, a Juan, a Patti, a Alonso, a Gonzalo, a Pablo, a Amalia, a quien sea que esté viendo este video, el cual te amó a ti, se entregó a sí mismo por ti, por mí. ¿Sí? Entonces, en este versículo nos dice que lo que vivimos ahora en este tiempo, o sea, lo que estamos viviendo en esta tierra, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? En la fe del Hijo de Dios. Espéreme ahí un momentito. En la versión amplificada, dice: fui crucificado con Cristo. Es decir, en Él he compartido su crucifixión, es lo que dice Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo. Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe. Y acá hay un paréntesis que pone la Biblia amplificada. Dice, la vivo por fe adhiriéndome, teniendo certeza y confiando completamente. Sabemos que la fe es confianza, ¿sí? Sabemos que la fe es confianza. Entonces dice, la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por fe, es decir, adhiriéndome, teniendo certeza, confiando completamente en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Nuestra fe está basada en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nuestra fe está basada en lo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en una victoria. Nuestra fe está basada en una victoria, en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que nosotros corremos, o estamos en la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque ganamos. Siempre ganamos. ¿Sí? Siempre ganamos. Estoy leyendo un libro de la pastora Nancy Dufresne acerca sobre lo que es me olvidé la palabra en español, lo tengo en inglés porque el libro está en inglés, es la tristeza y el desconsuelo, ¿no? Habla sobre ese tipo de emociones y dice en ese libro que ya se me olvidó lo que les iba a decir. Pero la pastora Nancy Dufresne habla sobre que nosotros no deberíamos permitir que ese tipo de emociones entren en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque esas emociones, ahí el pensamiento ya me vino. Esas emociones hacen que contrarresten tu fe, o sea, se opongan a tu fe, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de estar en tristeza, en dolor, en desolación, en desconsuelo, hace que tu mente se centre más en eso y deje de centrarse en lo que es la fe, ¿sí? Y ella decía, ¿no? Porque el libro básicamente habla sobre cuando partió su esposo, ¿no? Entonces, y ella decía en el libro, ¿no? De que cuando nosotros vemos de que ya sea que como cristianos nosotros vemos que ya sea que o nos quedemos aquí en la tierra o partamos, igual ganamos, porque eso es lo que dice la Biblia. En Filipenses dice de que para nosotros el morir es ganancia, ¿no? Entonces nuestra perspectiva cambiaría totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabríamos, wow, o sea, no es, en lo físico sentimos dolor por la pérdida de un familiar nuestro, pero
sabiendo en lo espiritual de que ellos están disfrutando de la gloria de Dios. O sea, no hay cosa más maravillosa que estar en la presencia de Dios. Entonces ella, cuando se enfocó en eso, en el hecho de que y cuando morimos ganamos, entonces ella dijo, wow, su esposo Ed está en el cielo y está disfrutando de la gloria y de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros cuando nos enfocamos en las cosas correctas, ¿no? Y vemos la perspectiva desde la perspectiva de Dios, entonces empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Y como dice en este versículo, en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Nuestra fe está basada en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, vamos a ir a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. En la Reina Valera dice así. Ahora vamos a leer un poco más sobre la versión amplificada. Dice, enfocar nuestros ojos en Jesús. Y esta parte a mí, cuando leí la versión amplificada, yo dije, wow, o sea, me rayó. Dice, enfocar nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y perfeccionador de la fe. Autor y perfeccionador de la fe. Entre paréntesis en la amplificada dice, el primer incentivo para nuestra fe y el que lleva nuestra fe a la madurez. ¿Sí? Entonces, por eso al inicio yo les decía, o sea, todos partimos con una misma porción de fe. Pero en el camino no todos vamos a ir desarrollando esa misma fe. O sea, de pronto mi esposo tiene, su fe va más allá en un aspecto que la mía. Mi fe puede ir más allá en un aspecto de la suya. O sea, sabemos cómo actuar con nuestra fe. Sabemos cómo usar la fe en Jesucristo. Sabemos cómo usar la fe, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos aprender a usarla, a usar la fe, ¿sí? Y la manera en que usemos la fe es poniéndola en acción. Por eso es que cuando nosotros colocamos en acción la fe, entonces tú te vas a dar cuenta que antes cuando tú creías por que alguien te invitara, no sé, una Coca-Cola, ahora tú puedes creer porque alguien te invite un almuerzo o una cena en un restaurante de 5 estrellas. Y para ti ahora eso no va a ser tan difícil. ¿Por qué? Porque ya tu fe empieza a... ¿Cómo quiero decirles esto? Tu fe empieza a tener mayor confianza, o sea, empieza a tener mayor confianza en que Jesucristo responde tus peticiones, responde a tu fe, ¿sí? Entonces, cuando tú has creído por la Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahora para ti ya creer por que alguien te invite a una Coca-Cola, eso es un ejemplo, ¿ah? Para ti, alguien que te invite una Coca-Cola, para ti ya es súper fácil, ¿no? Para ti, alguien que te invite a almorzar en un restaurante de 5 estrellas es súper fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu fe va desarrollándose, ¿sí? Tu fe va desarrollándose sabiendo que está puesta en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Entonces,
contar un testimonio a nosotros nos pasó. Ustedes me pueden decir, ministra, pero ¿por qué para algunos es fácil creer, para otros no es fácil creer? Muchas preguntas, ¿no? ¿Para qué para algunos es más fácil recibir que para otros, ¿no? Y lo único que les puedo decir es por tu grado de confianza que tienes con Dios. ¿Sí? La fe es confianza, sencillamente. ¿No? Entre tú tengas o sea, entre tú trabajes más con Dios en los aspectos en los cuales Dios te está llevando a creer, entonces tu confianza va a ir creciendo, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Entonces, al inicio, por ejemplo, cuando se conocieron, o cuando, por ejemplo, en mi matrimonio nos conocimos, yo lo conocía a mi esposo y sí lo iba conociendo, decía, ah, qué chévere, sí es un buen chico, que esto que el otro, ¿no? Él es un hombre de Dios y eso, ¿no? Entonces, en la medida que íbamos desarrollando esa relación, entonces la confianza iba creciendo, mi confianza en él iba creciendo, ¿sí? Entonces, a tal punto que ahora que nosotros tenemos 13 años de casados, entonces yo, o sea, puedo asegurarles que mi esposo, o sea, tengo la plena confianza que mi esposo entregaría su vida por mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque él me ama, ¿no? Entonces, de la misma manera, o sea, es la relación que nosotros tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, hace que podamos tener esa confianza, ¿no? Entonces, y la fe, que es la confianza en que tenemos en Él, ¿sabe? Cuando viene algo a nuestras vidas, cuando queremos pedir por algo, en este momento, por ejemplo, por sanidad, queremos pedir por sanidad, o queremos que Dios manifieste su sanidad en nuestros cuerpos, que haya provisión, liberación, todo lo que tú necesites, entonces tú vas a saber que Dios te va a escuchar, porque tienes ese grado de confianza, ese grado de fe con Dios, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros actuemos en la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estábamos en el año 2010, de pronto algunas de las personas que están viendo van a recordar este testimonio, porque para nosotros es uno de los testimonios más grandes que hemos tenido en nuestras vidas personales, ¿no? En el año 2000, nosotros nos casamos en el año 2007, justo a inicios de octubre del 2007, y me acuerdo muy bien perfectamente que en el 2008 Estados Unidos entró en recesión, una recesión tremenda, ¿no? Entonces mi esposo es un misionero que hace la obra acá en Perú, pero su ministerio está basado en Estados Unidos. Entonces todo económicamente hablando, ¿no? Todo el dinero provenía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando entramos en recesión en el 2008, pasamos por una situación económica muy complicada, ¿no? Muy complicada. Entonces, estábamos al punto de que nosotros, literalmente, cuando íbamos a almorzar, nosotros nos preparábamos un caldito de pollo, de esas sustancias, no sé si en otros países conocen, pero nosotros hay una sustancia Maggi que se llama, entonces nosotros preparamos nuestro caldito Maggi con fideitos, y esos muchas veces fueron nuestro almuerzo, ¿no? Entonces, o si salíamos a comprar, comprábamos solo un menú, entonces él comía la sopa y yo comía el segundo, o él comía el segundo y yo comía la sopa, ¿no? Entonces fue una situación muy complicada, ¿no? Pero en el transcurso de ese año 2008-2010, que fue la recesión muy fuerte en Estados Unidos,
en nuestro corazón, y fue algo tan maravilloso porque Dios puso en nuestro corazón creer por un carro, ¿no? Porque en ese momento nosotros no teníamos carro. Entonces Dios puso en nuestro corazón creer por un carro, ¿ya? Y en ese momento era, o sea, yo le decía a mi esposo, Charles, o Hani, yo lo llamo Hani, Hani, le digo, Dios ha puesto esto en mi corazón, ¿qué ha dicho Dios? ¿Te ha dicho algo Dios a ti? Y Charles me dice, sí, Dios también me ha dicho que es tiempo de creer por un carro. Así que dijimos, ok, bueno, vamos a creer por un carro. Eso fue en más o menos a inicios de enero del 2010, más o menos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en esos tiempos también, o sea, teníamos dinero para poder, o íbamos en bus a la iglesia y regresábamos caminando a nuestra casa, o íbamos caminando a la iglesia y regresábamos en bus a nuestra casa, ¿no? Entonces, esa era nuestra situación económica en ese momento. Y me acuerdo, ¿no? Que cuando nosotros realmente recibimos de parte de Dios, crean por un carro, o sea, fue una sensación de, sí, vamos a creer por un carro. O sea, Dios quiere que creamos por un carro, ¿sí? Entonces yo me acuerdo clarito, o sea, estábamos caminando bajo la lluvia y le decíamos, cada vez que pasaban los hermanos de la iglesia, los pastores de la iglesia pasaban por nuestro lado y decían, hola, ¿cómo están? ¿No? Entonces, ¿cómo están? Nosotros decíamos, gracias Padre porque nuestro carro está en camino. Gracias Padre porque nuestro carro está en camino. Entonces siempre le agradecíamos a Dios, ¿no? Y yo no me acuerdo que nosotros hayamos, o sea, nos hayamos esforzado, no, tengo que creer por un carro, no, fue algo súper fácil, porque sabíamos que Dios nos había hablado y nos había dicho, crean por un carro. Entonces, cuando llegó en julio del 2010, un amigo nuestro que también era misionero aquí en Arequipa nos dice que él va a regresar a Estados Unidos y que está vendiendo todas sus cosas y entre ellas su camioneta, ¿no? Entonces, y le pregunta a Charles, le dice, ¿no? Charles, ¿tú quieres comprar mi camioneta? Inmediatamente Charles dijo, sí, ¿no? Así, salió de su boca, sí. Entonces, y nos acordamos que en ese momento había otro pastor que ya él tenía el dinero para pagar en cash, en ese momento, la camioneta. Entonces, nuestro amigo agarra y le dice a Charles, ¿sabes qué? Le dice al otro pastor, no, porque ya le dije a Charles que voy a vender la camioneta, entonces cuando regrese en septiembre, la camioneta se la voy a dar a Charles, ¿no? Entonces, en julio no teníamos dinero, no teníamos garantía de que íbamos a dar el dinero que nos estaba pidiendo por la camioneta en septiembre, cuando él regresara para ya terminar las cosas acá en Arequipa. Entonces, lo único que teníamos era la palabra de crean por un carro. Entonces nosotros dijimos, Señor, si tú nos has llevado hasta este punto y sabemos que ese es el carro que tú quieres darnos, entonces el dinero va a tener que venir. Y comenzamos a decir, gracias Padre, porque viene el dinero, ¿sí? Ahora, amigos, ¿fue fácil? Probablemente no, porque en ese momento de esos 3 meses, de julio, agosto, septiembre, fue el momento en que el enemigo comenzó a bombardearnos con situaciones. Oye, qué mal cristiano que eres, porque tú has dado tu palabra a tu amigo y va a venir en septiembre y no vas a tener el dinero. O sea, y era un bombardero de pensamientos tan negativos y nefastos que dijimos, no, ya, ¿qué dice la palabra? Y comenzamos a ver lo que dice la palabra. Y comenzamos a decir, gracias Padre, tú sabes
cómo llega el dinero. No sabemos cómo lo vamos a hacer nosotros. O sea, nosotros no podemos hacerlo. Pero para ti no hay nada imposible. Así que tú sabes, tú nos has dicho que creamos por un carro y nosotros vamos a creer por un carro. Hemos creído por un carro, ahí está el carro. Entonces ese carro está pagado. Para hacer la historia corta, el dinero en menos de 3 meses, el dinero vino. Y cuando nuestro amigo vino de Estados Unidos a Arequipa ya para terminar de vender las cosas, mi esposo le dijo: acá está el dinero, y tuvimos nuestra camioneta, ¿sí? Nosotros no tuvimos que hacer nada para obtener el dinero para esa camioneta. ¿Por qué? Porque Dios se movió, habló al corazón de gente, habló al corazón de personas, diciéndole: ¿sabes qué? Y la gente nos decía: ¿sabes qué? Dios me ha dicho que te envíe tal cantidad de dinero porque estás por adquirir algo. Y nosotros: sí, ya, entonces estoy enviando tal cantidad de dinero. Entonces la gente se movía de esa manera. No, Dios me ha dicho que te envíe este monto de dinero porque vas a comprar algo. Sí, entonces te estamos enviando el dinero. Entonces todo, o sea, Dios lo hizo tan maravillosamente perfecto que no nos costó a nosotros nada, ¿no? Entonces, para mí, o sea, mi camioneta, yo la amo, ¿no? Mi camioneta es mi regalo de Dios para mí, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? Más adelante les voy a seguir contando otras cosas antes que se me pase la hora. Bueno, entonces sigamos. Entonces, tenemos que fortalecernos en fe, usar nuestra fe, ¿no? Extender nuestra fe, actuar en fe, desarrollar nuestra fe. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ustedes sacarán sus conclusiones, pero la fe es importante en la vida de un cristiano, de un creyente, ¿sí? Ahora, ¿qué es fe? ¿No? En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la amplificada dice: ahora la fe es la certeza, es como un título de propiedad, es como una confirmación de las cosas esperadas. O sea, es algo que tú ya lo tienes, ya es tuyo, ya lo tienes, ¿no? Y la evidencia de cosas que no se ven, es la convicción de su realidad. La fe comprende como hecho lo que no puede ser experimentado por los sentidos físicos, ¿sí? Entonces la fe es, no importa que no lo vea en lo físico, no importa que no lo vea en lo natural, en el ambiente físico de acá en la tierra, eso no significa que no existe, ¿sí? Entonces eso es algo que nosotros también tenemos que aprender. No porque mis sentidos físicos no lo vean, no significa que no existe. Porque sí existe en el mundo sobrenatural, en el mundo de la fe. Sí existe. Y es tuyo y te pertenece. Y lo único que tú tienes que agarrar es acercarte y recogerlo. Con la fe, con tu fe. ¿Sí? Como les iba diciendo, ¿no? Sí, la fe es confianza. ¿Sí? Ahora, en el ambiente espiritual, la fe no puede cohabitar con el temor ni con la incredulidad. O tienes fe y no hay temor, no hay incredulidad, o de pronto no tienes fe y estás andando en temor e incredulidad. Pero no pueden cohabitar las dos juntas, no pueden hacerlo, no pueden hacerlo. O sea, no puedes decir: estoy andando en un poquito de fe y bueno, hay ciertas cosas que todavía están en incredulidad. No. Sí, o andas en fe o andas en incredulidad. Punto. ¿No? Eso es básico. La fe no cohabita con el temor, no cohabita con la incredulidad. ¿No? Básico. Entonces, la fe no cohabita con la incredulidad. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que estar alimentándonos de esto. ¿Sí? Es muy importante que nosotros nos estemos alimentando de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto, queridos amigos, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Porque ¿saben qué? O sea, en lo espiritual,
nosotros espiritualmente hablando, somos perfectos, ¿sí? Nuestro espíritu es perfecto. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo. Somos perfectos. Pero esta mente y este cuerpo no es perfecto. Va a llegar a ser perfecto cuando nosotros nos vayamos al cielo, ¿sí? Entonces, por eso es que Pablo dijo en Romanos 12:2, vamos a leer Romanos 12:2, por eso para nosotros como ministros, Charles y Ximena Dean, para nosotros es muy importante y siempre ponemos en énfasis el hecho de que debemos estar alimentándonos constantemente con la palabra. Para nosotros esto no es obra, esto es algo de vida para nosotros, ¿sí? Entonces en Romanos 12:2 dice, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice que nosotros debemos de transformar tu mente, ¿sí? Y muchas veces no va a ser fácil transformar tu mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto llevamos años jalando ideas, jalando pensamientos, malos pensamientos, malos conceptos, vamos jalando, entonces para que la palabra transforme nuestra mente y nuestra mente se alinee a lo que el espíritu es, entonces nosotros tenemos que estar meditando y estudiando y leyendo la palabra en la mayor cantidad posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo haces, tu mente va a decir, te diagnosticaron con leucemia, ya estás muerto. Eso fue lo que pasó con la vida de mi esposo. Para los que no saben, hace, ¿cuántos años? 3, 4 años probablemente, de la noche a la mañana mi esposo se sintió mal, de la noche a la mañana. Él no tuvo ningún síntoma, nada, él siempre estuvo sano, su salud era perfecta. Pero de la noche a la mañana se sintió mal y ahí empezó todo. Cuando fuimos al médico, le dieron un diagnóstico y empezaron a evaluarlo. Y un médico decía, es leucemia. Acá los niveles del hemograma nos están indicando que hay leucemia, vamos a tener que hacer una punción lumbar. Y yo soy enfermera de carrera, o sea, mi profesión inicial es enfermera. Entonces cuando a mí me dijeron leucemia, no puede ser, y su hemograma está hecho tiras, ¿no? Las células, las células rojas, las células blancas, las plaquetas, o sea, yo decía, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, es leucemia. Y bueno, yo conversaba con el médico, ¿no? Y Charles nos escuchaba hablar y él, obviamente los términos médicos, él no los entendía bien, pero en su espíritu, él sabía de que no estaba dándome una buena noticia, ¿no? Entonces, dice que Charles agarró y dijo, Señor, todo lo que ellos están hablando puede ser un hecho, pero no es la verdad. Entonces, cuando yo fui y nos sentamos y le expliqué lo que estaba pasando, agarró y Charles me dijo, ok, ese es un hecho, pero no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que yo soy sano por la llaga de Jesucristo. Él llevó mis enfermedades y mis dolencias, ¿no? Entonces, Él es mi sanador. Entonces, Él comenzó a alimentar su fe, ¿sí? Entonces, cuando llevaban eso, su hemograma empezó a cambiar, no les digo de la noche a la mañana, o sea, fue un periodo de tiempo, empezó a cambiar, entonces dijeron, wow, se está recuperando, ¿no? Y después de pronto van a sacar otro tipo de exámenes y salen con que, no, ¿sabes qué? Las enzimas
del hígado están mal y los índices tumorales en el hígado están mal. Tiene cáncer, o es el cáncer al hígado, a las vías biliares. Y yo decía, Dios mío, o sea, ya no es leucemia, ahora quiere que sea cáncer al hígado, a las vías biliares, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué está pasando, no? Entonces, una de las cosas que Dios le dijo a mi esposo fue esa. Porque me acuerdo que en un momento él como que obviamente dijo, pucha, acá me voy a morir, ¿no? Entonces él agarró y dijo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo hago con esta situación? Y él comenzó a orar y llegó un punto en que yo lo miraba que él estaba ahí confesando la palabra, estaba meditando en la palabra y Dios le dijo, tranquilízate. Le dijo, tu trabajo es creer en mi palabra. Mi trabajo es hacer que la palabra se haga realidad en tu vida. Cuando Charles escuchó eso de parte de Dios, él dijo, ok, Señor, entonces tu palabra dice que yo soy sano, así que yo recibo mi sanidad, ¿no? Y yo creo que soy sano. Venían los síntomas y Charles decía, tu palabra dice esto. Venían los reportes que seguían siendo negativos y decía, tu palabra dice esto. Venían los médicos y decía, te vamos a hacer otro tipo de exámenes, ok, voy a hacer lo natural, lo que me dicen ustedes, pero la palabra de Dios dice esto. Y él comenzó a desarrollar confianza en cuanto a la sanidad, en esa área, en cuanto a la sanidad. Hasta que de pronto un día llegamos y los médicos dijeron, vino un médico y dijo, pero miró toda su historia clínica y dijo, pero ya te han sacado los últimos exámenes y todos salen en negativo. Entonces, el índice de tumorales, casi no hay nada. O sea, entonces, no, yo no creo que tengas cáncer, le dijo. No, tú no tienes nada. Y hasta el día de hoy, que hacen su chequeo médico, no encuentran nada, ¿no? Entonces nosotros sabemos que fue Jesucristo quien hizo la obra en el cuerpo de mi esposo, ¿sí? Él fue sanado de leucemia, él fue sanado del cáncer del hígado, porque o sea, físicamente había evidencia que había cáncer en su cuerpo, ¿sí? Pero nosotros no dijimos, ay, no, ¿qué vamos a hacer? El diablo sí quiso jugar con nosotros, porque en mi mente empezó a decir, ¿qué vas a hacer sin él? ¿Cómo vas a hacer el ministerio sin él? O sea, el diablo empezó a poner ideas, perdonen con la expresión, tontas en mi cabeza, ¿no? Y yo comencé a darle espacio a esas ideas, a tal punto que Dios le dijo, ¿con quién te estás poniendo de acuerdo? ¿Te estás poniendo de acuerdo con tu esposo o con Satanás? Y yo, con mi esposo, obviamente, porque él quiere vivir. Entonces, une tu fe a la de tu esposo. Une tu fe a la de tu esposo. Y yo comencé a creer lo que Charles estaba creyendo. Entonces, para nosotros eso fue algo que Dios, wow, o sea, se manifestó de una manera maravillosa. Y como les digo, no fue como la camioneta o 10 meses, ¿no? Dios nos dio la camioneta. Pero fueron 3 años en los cuales estuvimos confiando en Dios. Y Charles, gracias a Dios, para la gloria de Dios, él está sano, sigue vivo, está aquí con nosotros, está aquí conmigo y sigue predicando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la fe es confianza, ¿sí? En 2 de Tesalonicenses 1:3, porque ya se me está pasando el tiempo, dice, 2 de Tesalonicenses 1:3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿sí? Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahora, esa palabra creciendo, disculpen, en el idioma original significa uperausano, ¿no? Para aumentar, y significa que es para aumentar
ir más allá de toda medida. Significa crecer excesivamente. Significa abundantemente excesivo. Significa esa palabra crecimiento. En el idioma original significa upper auxano. Upper auxano. Es algo por encima, ¿sí? Abundantemente excesivo. Entonces eso significa que nuestra fe, al menos desde nuestro punto de vista, o sea, va desarrollándose, va en aumento, va creciendo, ¿sí? Es lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo, ¿sí? Uper auxano. Y esa misma palabra es la palabra que se usa en Efesios 3:20, donde dice que, vamos a ir a Efesios 3:20, lo puedo citar así, pero quiero citarlo correctamente. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, es la misma palabra, ¿no? Esta palabra mucho más abundante, sano, ¿no? Si tú vas a un diccionario, por ejemplo, bíblico del idioma original, tanto es griego, hebreo, o el diccionario Strong's, que es la que nos lleva a ver este tipo de letras, de palabras, perdón. Entonces ahí te vas a dar cuenta que son la misma palabra, ¿sí? Se usa la misma palabra. Ahora, entonces, dando ese preámbulo, que ya nos llevó casi 45 minutos, dando ese preámbulo de lo que es la fe, vamos a hablar del don de fe, que es súper fácil, ¿sí? El don de fe es súper fácil. En 1 Corintios 12, 8 al 10. 1 Corintios 12, 8 al 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿sí? Entonces, estos dones, el Espíritu Santo los reparte a quien Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere, ¿sí? Entonces, estos dones no significa que todos vamos a operar en estos dones. Deberíamos, pero no lo hacemos, no todos operamos en estos dones porque es el Espíritu Santo quien dice, da a cada uno. Él reparte a cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos nueve dones? Los primeros tres son los que revelan, los que son palabras, los que se conocen como los dones de saber, es el discernimiento de espíritus, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿sí? La segunda categoría son los dones vocales o los que hablan, son don de lenguas, interpretación de lenguas y don de profecía. Y los que hacen, o los dones de poder, son don de fe, don de hacer milagros y don de sanidades. Ahora, ¿qué es el don de fe? El don de fe, y eso es muy importante porque muchos de nosotros confundimos que el don de fe es igual a la fe común de cada cristiano, ¿no? Entonces, no es así. El don de fe es una manifestación del Espíritu Santo
en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el don de fe es una fe sobrenatural, ¿sí? Para un momento y propósito específico. El don de fe es una fe sobrenatural para un momento y propósito específico. Es un don de poder para lograr hacer cierta tarea, cualquiera que sea la situación en la que nos encontremos en un momento en particular. ¿Sí? Entonces, este don de fe es para un momento, para un propósito específico y luego ya, deja de manifestarse el don de fe. Cuando la palabra de sabiduría sea dada diciéndonos cómo hacer cierta tarea, encenderá el don de fe para llevar a cabo audazmente la tarea de acuerdo a lo que Dios ya ha planeado. Es decir, nosotros somos solamente instrumentos, ¿sí? Nosotros somos solamente instrumentos. Uy, se me va a acabar la batería. Cuando el don de fe viene, el creyente no, eso es algo muy importante, dice, cuando el don de fe viene, el creyente no se esfuerza para creer. Él sabe lo que está a punto de ocurrir y actúa con audacia sobre el conocimiento recibido por revelación. Entonces, no hay ningún esfuerzo para creer. O sea, tú inmediatamente, Dios te dice, haz esto y tú lo haces. Y les voy a dar un ejemplo sobre Smith Wigglesworth, y aquí terminamos con este ejemplo sobre el don de fe. En uno de los libros de Smith Wigglesworth, él comentó acerca de un momento en la sanidad de una mujer que estaba con cáncer, ¿no? Entonces, él agarra y llama a una mujer que estaba con cáncer y Dios le indica de que le dé un puñetazo en el estómago, ¿no? Entonces, la mujer se cae, ¿no? Entonces agarra y le dice, párenla de nuevo, y le da otro puñetazo en el estómago y la mujer se vuelve a caer, ¿no? Entonces la gente estaba diciendo, ¿qué le pasa? ¿No? Decía, párenla de nuevo, ¿no? Entonces le dio otro puñetazo y se volvió a caer, ¿no? Entonces le dijo, párenla, y la gente decía, no, pues mejor párala tú, le decía, ¿no? Porque, o sea, pobre mujer, está puñetazo tras puñetazo, ¿no? Y agarró, pero él sabía que Dios había dado esa indicación, ¿sí? Entonces ahí actuó el don de sabiduría, el don de fe, el don de hacer milagros. Entonces él no se detuvo, por eso dice que no hubo esfuerzo para creer y también se actúa con audacia. O sea, él no se detuvo hasta cuando dice, en el último puñetazo que le dio, entonces la mujer cayó y de pronto ¡fum!, se desapareció el cáncer. Me imagino que debe haber sido un tumor porque fue algo visible, ¿no? Entonces, y la mujer se levantó sana, ¿sí? Entonces, el don de fe actúa en un momento y propósito específico y lo da el Espíritu Santo según Él quiera darnos, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros sepamos en cuanto a este don de fe. ¿Qué más hablar sobre el don de fe? Jesús actuó obviamente en los 9 dones, ¿no? Y él actuó en el don de fe, haciendo también milagros, porque generalmente van de la mano, ¿no? Sanidades, milagros, ¿no? Entonces es muy importante eso. Ahora dice Pablo que nosotros debemos de procurar retener, ¿no? Tener los mejores dones, ¿no? Entonces siempre debemos de orar en el Espíritu para que Dios nos ayude a que seamos usados por Él en cuanto a lo que Él necesite que seamos usados en las diferentes situaciones por las que estemos pasando o en las diferentes situaciones por las que vamos a pasar, que estemos ya preparados. Entonces, para eso necesitamos creer y para eso necesitamos fe, ¿sí? Entonces, hermanos, amigos, los dejo con eso, ¿no? O sea, Dios, Él nos ha dado la fe, ¿no? Para actuar en ella, para trabajar con ella, para desarrollarla, para estar con ella. El don de fe se manifiesta por medio del Espíritu Santo, es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros para un momento
específico para un momento en particular, para un momento dado, para un propósito específico, ¿no? Y no es que el don de fe esté actuando siempre en nuestras vidas, no, no es así. El don de fe es para un momento específico y para un propósito en particular, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros sepamos. Entonces, y quien da el don de fe es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien da el don de fe. Ahora, si nosotros siempre actuamos, o sea, siempre actuamos y caminamos en ese, o sea, en los dones del Espíritu, entonces va a ser más común que el Espíritu nos use en ese tipo de dones, ¿sí? Entonces eso es muy importante, ¿no? Entre más nosotros actuamos en eso, entonces más vamos a ir, el Espíritu Santo más va a ir repartiéndonos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decirles? O sea, va a poner ese don en nosotros, ¿no? Para poder actuar. Por eso es que mucha gente dice, él tiene el don de sanidad. No, él tiene el don de hacer milagros, ¿no? No, pero no es que él tenga, sino que el Espíritu Santo se manifiesta esos dones a través de ellos más habitualmente, porque ellos están más, su corazón está más dispuesto, su espíritu está más atento, no, sus ojos, sus oídos espirituales están más atentos a lo que Dios quiere hacer, ¿no? Por eso es que Dios los usa más en ese tipo de dones, ¿sí? Entonces espero que les haya servido esta enseñanza de alguna manera, y bueno, solo quiero orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, y te doy gracias, Padre. En este momento oro por si hay algún enfermo, Señor, en este momento. Si hay alguien que está enfermo viendo este video, Señor, Padre, yo cancelo esa enfermedad en el nombre de Jesús. Enfermedad, te ordeno a ti que salgas de personas. Tú no tienes derecho de estar en ese cuerpo, porque ese cuerpo pertenece al Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, y donde habita el Espíritu Santo no habita muerte, no habita enfermedad. Así que, Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes esos cuerpos que están con enfermedad, los sueltes ahora en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque tu sanidad se manifiesta en esos cuerpos. Tu sanidad se manifiesta en esos cuerpos. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor Jesucristo, eres su sanador. Eres su sanador. Y ellos obtienen su sanidad, Señor, a través tuyo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, bueno, conmigo, hasta una nueva oportunidad, si Dios quiere. Y los dejo con esa enseñanza. Espero que les sirva, y cualquier cosa nos hacen saber a través de los pastores Belén y Eugenio. Cualquier duda, pregunta o algo, igual estamos listos para poder responder a sus preguntas o dudas, ¿sí? Dios los bendiga, los amamos mucho, y sigan aprendiendo la palabra de Dios. Sigamos, porque necesitamos hacer muchas más cosas aquí en la tierra. Necesitamos hacer muchas más cosas aquí en la tierra. Dios los bendiga. Bendiciones.